Welcome to a new video. Bienvenidos a un nuevo video. In this video we will talk about the English activities for Week 4 of Unified General, Baccalaureate. En este video hablaremos de las actividades de inglés de la semana 4 de Bachillerato General Unificado. The learning objective for this week is: El objetivo de aprendizaje de esta semana es: students will understand that working cooperatively favors the practice of values and the construction of social skills for a good family, community, and social coexistence with the natural environment through effective communication and exercise of rights and duties, based on personal and common well-being. Los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y construcción de habilidades sociales para una buena familia, comunidad y convivencia social con el entorno natural a través de la comunicación efectiva y el ejercicio de los derechos y deberes basado en el bienestar personal y común. The value of this week is solidarity. Topic: coexistence. Subtopic: why is it important to have a healthy coexistence with people and environment around you? El valor de esta semana es la solidaridad. Tema: convivencia. Subtema: ¿por qué es importante tener una convivencia saludable con las personas y el medio ambiente alrededor tuyo? Search for family words. Activity number 1. Find the hidden words. This is the classic alphabet soup. You must find the words on the left. Búsqueda de palabras familiares. Actividad número 1. Encuentra las palabras ocultas. Esta es la clásica sopa de letras. Debes encontrar las palabras que se encuentran a la izquierda. It's time to read. Es hora de leer. For this activity, I will read first. Then you will go back the video and read with me. Finally, you will pause the video and are interested in remembering the pronunciation and reading alone. Do this as many times as you think necessary. Para esta actividad, primero leeré yo. Luego retrocederás el video y leerás conmigo. Por último, pausarás el video e intentarás recordar la pronunciación y leer solo. Haz esto las veces que creas necesario. Living with an indigenous family. Jason McNamara is an Australian journalist, writer, and a TV production editor who lives in Buenos Aires. He is passionate about travel and history. In his blog he shares his experience living with an indigenous family in Ecuador. He says that South American indigenous communities are very distinct and provides some tips to keep in mind when you live with an indigenous host family in Ecuador. 1. Faith in Ecuador. Many types of mixed religious expressions are possible. They have their roots in both history and nature, with the Spanish having implanted their European religion and the indigenous population having maintained a strong spiritual connection to the land. 2. Pachamama. The Pachamama, otherwise known as Mother Earth and also referred to as Mama Pacha, is an Andean spiritual figure that emerged from ancient Incan society where she was considered the bearer of fertility, as seen in her influence over the harvests. Throughout the year in Ecuador, spiritual practices in indigenous communities see the Pachamama help with good harvests. 3. Gender roles are different in indigenous families, especially when it comes to the role of women. Native women have important leadership roles within indigenous families and communities, taking charge of household economics, participating actively in agriculture, and taking on the role of curanderos, or spiritual healers. 4. Medicine in indigenous Ecuador. Traditional and natural medicine dominates. They rely on a variety of plants to cure common illnesses. In the culture of Otavalo, for example, people believe that illness is caused by 4 things: fright, evil wind, evil spirits, or foreign objects. Viviendo con una familia indígena. Jason Namara es un periodista, escritor y editor de producción de televisión australiano que vive en Buenos Aires. Le apasionan los viajes y la historia. En su blog comparte su experiencia viviendo con una familia indígena en Ecuador. Dice que sudamericano las comunidades indígenas son muy distintas y ofrecen algunos consejos para tener en cuenta cuando vives con una familia de acogida indígena en Ecuador. 1. Fe en Ecuador. Son posibles muchos tipos de expresiones religiosas mixtas. Tienen sus raíces en la historia y la naturaleza, con los españoles habiendo implantado su europeo la religión y la población indígena han mantenido una fuerte conexión espiritual con la tierra. 2. Pachamama. La Pachamama, también conocida como Madre Tierra y también conocida como Mama Pacha, es una figura espiritual andina que surgió de la antigua sociedad inca donde ella fue considerada la portadora de la fertilidad, como se ve en su influencia sobre las cosechas. Durante todo el año en Ecuador, las prácticas espirituales en las comunidades indígenas ven el Pachamama ayuda con buenas cosechas.
3. Género. Los roles de género son diferentes en las familias indígenas, especialmente cuando se trata del rol de mujer. Las mujeres nativas tienen roles de liderazgo importantes dentro de las familias indígenas y comunidades, haciéndose cargo de la economía doméstica, participando activamente en la agricultura, y asumir el papel de curanderos o curanderos espirituales. 4. Medicina. En el Ecuador indígena, la medicina tradicional y natural domina. Confían en una variedad de plantas para curar enfermedades comunes. En la cultura de Otavalo, por ejemplo, la gente cree esa enfermedad es causada por 4 cosas: susto, viento maligno, espíritus malignos u objetos extraños. In this exercise you must decide if the following statements are true or false according to the reading. En este ejercicio debes decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas de acuerdo con la lectura. Mindfulness activity. 2. Answer the following questions. Then draw a picture about how you imagine a healthy coexistence in family. Actividad de atención plena. 2. Responda a las siguientes preguntas, luego haga un dibujo sobre cómo imagina una convivencia saludable en la familia. In this self-evaluation, we will answer the following questions. En esta autoevaluación, responderemos las siguientes preguntas. I hope it has been very helpful. Do not forget to subscribe, like, comment and share with parents and students. See you in the next installment. Bye bye. Espero que haya sido de mucha ayuda. No olvides suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir con padres de familias y estudiantes. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.